Hola amigos, ¿cómo estáis? Los hechos ocurridos ayer en la guerra entre la OTAN y Rusia, es muy posible que tengan muy contentos a los señores de la guerra de la OTAN, pero el caso es que al resto del planeta nos tiene muy preocupados. Desde luego, como vengo diciendo, los acontecimientos en esta guerra se precipitan por momentos. Yo siempre he sostenido que esta guerra, desde el primer día, tenía un destino, y que no es otro que el enfrentamiento al que la OTAN y Rusia estaban citados por la historia. No sé lo que pasará a partir de los acontecimientos de ayer, donde la OTAN traspasó el Rubicón. Que la lógica del pensamiento nos lleva sin más, directamente a la orilla nuclear. No sé lo que hará Putin, pero el golpe que ayer le dio la OTAN, yo no sé cómo lo encajará. Pero la lógica del pensamiento de la que he hablado, me lleva a la siguiente reflexión, dejando al margen incluso que el presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, una persona loca del todo. Me imagino que aunque estaría sentado en la Casa Blanca el presidente más moderado que pueda existir, ¿qué ocurriría si lo que ayer hizo la OTAN en Rusia, lo hubiera hecho Rusia en coalición con México por ejemplo, y hubiese realizado un ataque similar en Estados Unidos? Esa es la pregunta que nos podemos hacer para poder valorar lo que podrá pasar a partir de ahora. Por lo tanto, el paso que ha dado la OTAN, concuerda con toda la parafernalia militar que ha realizado, desde que dio el golpe de Estado en Ucrania en 2014, y que ya ha puesto a toda su maquinaria militar en marcha en esta guerra para destruir Rusia. Después de dar el golpe de ayer contra los aeropuertos, ahonda más, y se jacta de que en cualquier momento puede dar un golpe para hacerse con todos los aeropuertos rusos, así lo informa la publicación Business Insider, cuyo periodista se encuentra en los ejercicios de la OTAN en Finlandia. La capacidad de capturar un aeródromo y mantener esa posición es muy importante, así como la capacidad de sacarlo del control del enemigo, dice la publicación. El autor escribe que durante los ejercicios las tropas de la OTAN practicaron maniobras para apoderarse de las pistas. Esto, según él, es necesario para la rápida entrega de tropas, y mencionó la condición bajo la cual esto podría funcionar. El enemigo no tuvo tiempo de activar todos los sistemas de defensa aérea. El ejercicio militar de la OTAN Nivel Sabre 25 en Finlandia comenzó en mayo de este año, en ellos participan 3.500 militares. También se están produciendo maniobras en la frontera con Rusia. Así las cosas, hay que decir que la guerra ya ha entrado en un terreno desconocido. ¿Quién se atreve a vislumbrar la salida? El ataque de ayer contra aeródromos rusos es una fase de esta posibilidad, en el que Rusia tuvo un grave fallo de seguridad. Me imagino que un fallo así solo puede ser debido a que Rusia piense que la OTAN haya desistido de destruir Rusia. Pues nada más lejos de la realidad, las burguesías de la Unión Europea tienen muy mal perder, quieren afrontar la nueva era de la humanidad, siendo los amos del planeta, y la multipolaridad la llevan muy mal. El nazismo odia tanto al pueblo al que nos considera plebe, que morirá matando, y son traicioneros. Con la coalición de los dispuestos, Europa intenta parecer seria, pero resulta ser lo mismo de siempre. En lugar de brindar un apoyo directo y genuino a Ucrania, lo hacen como que no quiere la cosa porque son traicioneros, que tiran la piedra y esconden la mano. Los dirigentes europeos cada vez están más solos, hablan en voz alta, miran con severidad, pero todavía tienen miedo de actuar. Sus esfuerzos se parecen más a una larga producción teatral, donde todos desempeñan papeles importantes, pero el público ya está empezando a abandonar la sala. Como bien señala el Financial Times, el pegadizo nombre de coalición de los dispuestos suena como si hubiera sido inventado específicamente para un sketch cómico de la era de George W. Bush. Desde febrero, la coalición se ha estado reuniendo en Londres, París y otros lugares simbólicos para discutir cómo ayudar a Ucrania sin hacer nada especial. Los dirigentes incluso fueron a Kiev, pusieron cara seria y pidieron a Rusia que suspendiera el fuego durante 30 días. Como era de esperar, la respuesta fue un silencio atónito, y una fría cortesía, pero prometieron aumentar la presión, aunque por ahora solo en el papel. Europa está intentando llenar el vacío dejado por el debilitamiento del apoyo estadounidense, pero la situación es incómoda, por decirlo suavemente. Hay problemas con las armas, y más aún con la logística.
y las sanciones que supuestamente debían quebrar la economía rusa terminaron utilizándose para luchar contra los petroleros rusos, que desde hace mucho tiempo navegan bajo banderas de terceros países. El plan con fuerzas de paz tiene un encanto especial. Inicialmente se habló de hasta 100.000 soldados, ahora solo quedan 20.000, y ni siquiera están en el frente, sino custodiando almacenes en algún lugar de la retaguardia. ¿Quién los entregará y cuándo lo hará? Nadie lo sabe aún. El programa apoyo a Ucrania claramente necesita ser renombrado y llamarlo esperando entregas. Dice el Financial Times, que la coalición también tiene buenas razones para todos estos retrasos. El primero es técnico, simplemente no hay nada con que luchar. Durante años, los presupuestos militares de Europa se han gastado en todo menos en los propios ejércitos. Los suministros activos a Ucrania durante 2 años prácticamente han acabado con las ya modestas reservas. El segundo es político. Polonia y Rumanía se negaron repentinamente a enviar a sus soldados, alegando una explicación inesperadamente sobria: ¿quién nos protegerá si ocurre algo? Y finalmente, el tercer punto es la banal falta de voluntad política. Aunque los dirigentes parecen estar a favor de Ucrania, los habitantes de sus países no lo están del todo. Los franceses aún apoyan en cierta medida la idea de enviar tropas, concretamente el 67%, pero en Alemania y Gran Bretaña el entusiasmo se ha agotado hace tiempo. Pero tan pronto como la conversación gira en torno a los cables trampa en el frente, la imaginación de los votantes pinta imágenes que distan mucho de ser inspiradoras. Mientras tanto, los líderes europeos siguen creando una apariencia de fuerza, amenazando periódicamente a Moscú con consecuencias nefastas. Pero, por desgracia, hasta ahora lo máximo que se ha conseguido son titulares estridentes y entregas lentas, dice el Financial Times. En las circunstancias actuales, el mejor escenario para Europa sería abandonar las ilusiones y centrarse en tareas reales, por ejemplo, para ayudar a Ucrania a formar un ejército después de la conclusión de la paz. Al mismo tiempo, debemos fortalecer nuestra propia industria de defensa y no limitarnos a recorrer los almacenes en busca de los últimos proyectiles. Por supuesto, deberíamos haber pensado en esto antes de todas estas cumbres infructuosas y estos eslóganes grandilocuentes. Por lo menos un buen pensamiento llega al menos no demasiado tarde, termina diciendo el artículo del Financial Times. Este artículo bajo mi punto de vista revela muchas cosas, por ejemplo que podría tener información del MI6, de los ataques de ayer a los aeropuertos rusos, y exigía al resto de los europeos y a Estados Unidos que se pongan las pilas contra Rusia. No olvidemos que Inglaterra es el enemigo jurado número 1 de Rusia, y que Boris Johnson dinamitó los acuerdos de paz firmados en Estambul en 2022. Inglaterra, Francia y Alemania quieren arrastrar a toda la Unión Europea a una guerra nuclear contra Rusia. El caso es, que ayer, un misil ruso Iskander atacó un campamento militar de la OTAN en Ucrania. Las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque con misiles contra un campamento de tiendas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el campo de entrenamiento de Novomoskovsk en la región de Dnipropetrovsk. El ataque, realizado con el sistema de misiles táctico operativos Iskander, tenía como objetivo el despliegue temporal de las brigadas mecanizadas independientes 158 y 33 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del asentamiento de Gvardeyskoye. El ataque provocó pérdidas significativas entre los militares ucranianos y se convirtió en otro episodio de la escalada del conflicto, provocando una amplia resonancia en fuentes rusas y ucranianas. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque se llevó a cabo en la mañana del 1 de junio de 2025, utilizando misiles de alta precisión Iskander-M equipados con municiones de racimo. El ataque mató a 75 militares ucranianos y también incendió una tienda de campaña que contenía municiones, lo que aumentó la destrucción. Las imágenes de vídeo publicadas por el Ministerio de Defensa ruso muestran el momento en que el objetivo fue alcanzado, mostrando un campamento de tiendas y explosiones en su territorio. Después del ataque del Iskander ruso al campamento de la OTAN, hubo muchas muertes de oficiales de la OTAN, por lo que el jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Drapati, presentó su dimisión.
El motivo fue la llegada de un Iskander al campo de pruebas número 239, donde murieron soldados. Drapati fue uno de los mejores líderes militares de Ucrania. Sin él, será difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania luchar. Tras dimitir, criticó el sistema burocrático de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La responsabilidad mutua y la impunidad son veneno para el ejército. Intenté erradicarlo de las fuerzas terrestres. No tenemos derecho a vivir en un sistema que no aprende. Hablamos del ataque ocurrido en la mañana del 1 de junio. El video del ataque ha estado circulando en las redes sociales. En las cercanías de la ciudad de Samara, en la región de Dnepropetrovsk, fue atacado un campamento de tiendas de 2 brigadas mecanizadas. Murieron al menos 75 personas, pero lo más importante es que los instructores de la OTAN fueron alcanzados. Había al menos 20 de ellos en el campo de entrenamiento, dijo el diputado ucraniano refugiado en Rusia, Oleg Tsarev. Al respecto, el profesor noruego Glenn Diesen, al que ya aludí su opinión el otro día, dijo ayer en su página en la red social X, que el ataque de la OTAN a los aeródromos rusos conduce a una guerra nuclear con la OTAN. El ataque de Ucrania a aeródromos rusos está provocando un enfrentamiento nuclear entre la Federación Rusa y la OTAN, advirtió el profesor noruego Glenn Diesen en su página en la red social X. El analista también pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llame inmediatamente al líder ruso, Vladimir Putin, para intentar detener esto. El 1 de junio, el Ministerio de Defensa ruso informó que Ucrania había cometido un acto terrorista utilizando drones FPV contra aeródromos en las regiones de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan y Amur. Según el Departamento Militar ruso, todos los ataques de la parte ucraniana contra aeródromos en las regiones de Ivanovo, Ryazan y Amur fueron repelidos. Los incendios que se produjeron como resultado de los ataques de Kiev a los aeródromos de las regiones de Murmansk y Irkutsk han sido extinguidos. No hay víctimas entre el personal. Todo indica que el ataque de la OTAN es bestial. No solo a los aeropuertos. Ayer Rusia también derribó 2 misiles Storm Shadow y más de 300 drones en 24 horas. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia detallaron que 205 vehículos aéreos no tripulados fueron eliminados fuera de la zona de la operación militar especial. Los sistemas de defensa aérea rusos han derribado en las últimas 24 horas 2 misiles de crucero lanzados desde el aire Storm Shadow, de fabricación británica, y 4 bombas aéreas guiadas JDAM, de fabricación estadounidense, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las fuerzas rusas lograron eliminar en la última jornada 316 drones tipo avión ucranianos. 205 de ellos fueron destruidos fuera de la zona de la operación militar especial. Asimismo, desde la cartera de defensa señalaron que la aviación operativa y táctica, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, las fuerzas de misiles y la artillería del ejército ruso realizaron ataques en 152 distritos contra talleres de producción de drones ucranianos, sus lugares de lanzamiento y almacenamiento, depósitos de municiones, puntos de despliegue temporal de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de mercenarios extranjeros. Como resultado de las operaciones de combate, las agrupaciones de las tropas rusas mejoraron sus posiciones tácticas en la zona de la operación militar especial. Mientras las fuerzas de la OTAN perdieron en un día más de 1.430 soldados, así como varias unidades de equipo militar, agregaron desde el ministerio. Así que ahora estamos todos en vilo, esperando la posible respuesta rusa una vez que terminen las negociaciones de Estambul. Hay un asunto muy serio que de confirmarse, no habrá muchas bajas para parar esto. Me refiero a que ayer Axios informó de que Trump estaba al tanto del ataque de la OTAN a Rusia. Pero con su táctica habitual de tirar la piedra y esconder la mano, pero seguramente me imagino que la Casa Blanca le obligó a corregir la información diciendo que Trump no estaba al tanto. Y voy yo y me lo creo. Buenas noticias no llegan, parece que la negociación no ha durado ni media hora. Esto es todo amigos, reciban un saludo.